Y hoy en nuestra biblioteca de tiempos modernos tenemos a Mónica Valle, una periodista y comunicadora, un referente en el mundo de la tecnología, que hoy nos va a presentar este guiaburros ciberseguridad. Todo lo que tenemos que saber, todos esos consejos para tener una vida digital más segura. Y bueno, pues lo importante que es esto para todos los que somos emprendedores. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Borja. Oye, ¿por qué te decides a escribir una guía sobre ciberseguridad? Pues porque creo que es algo fundamental, que todos los usuarios deben saber cómo proteger su vida digital. Tú tienes un móvil, Sí. Todos nosotros tenemos un móvil, de hecho ya hay más dispositivos móviles que personas en el mundo. Eso significa que nuestros datos, toda nuestra vida está en Internet, está online, utilizamos las redes sociales, todo tipo de servicios, correo, la nube, pero no nos damos cuenta de que esa vida digital tenemos que protegerla igual que protegemos nuestra vida física, igual que ponemos una cerradura en nuestra puerta, pues tenemos que poner también esa cerradura digital que proteja nuestros datos. Pero fíjate que la sensación que tengo yo es que cuando hablamos de ciberseguridad, solo nos acordamos del tema de seguridad cuando salen esas noticias tan impactantes, ¿no? Y con pues problemas tan graves para grandes empresas y para muchísimos usuarios. El resto del tiempo parece como que no pasa nada, pero sí, ¿no? Es verdad, somos un poco reactivos cuando lo que deberíamos ser es proactivos, ¿no? Por supuesto, usuarios, empresas, estamos viendo últimamente, y tienes razón, muchísimas noticias que seguro que la gente que nos está viendo recuerda muchos casos concretos que no hace falta ni mencionarlos, empresas, usuarios, casos de phishing, SMS que nos llegan al móvil extraños, ¿no? Que no sabemos. Alguna campaña incluso con la declaración de la renta. Amigos emprendedores, cuidado con esas notificaciones de Hacienda que no son reales y que pues nos pueden llevar a un problema importante. Un problema muy, muy grave. Fíjate, justo ayer coincidía con una persona que cuando se enteró de que yo me dedicaba a la ciberseguridad me empezó a contar que hacía unas semanas le había llegado un SMS de Correos. Esto fue una campaña, Correos muchas veces es víctima de este tipo de fraudes, que ellos realmente no pueden hacer nada más que concienciar y divulgar que ellos no son la causa de este problema, ¿no? Entonces en ese SMS le llegaba una notificación que decía: oye, te ha llegado un paquete, tienes que meterte en este enlace, tienes que darnos tus datos. ¿Qué pasaba? Que daba la casualidad de que a él le iba a llegar un paquete, estaba esperándolo. Pero eso es lo que esperan, ¿no? Los ciberdelincuentes lanzan muchísimos mensajes, la mayoría saben que no van a llegar a buen puerto, pero con que haya 1, 2, 3 que estén esperando, y ahora esperar un paquete prácticamente esperamos todos los días, ¿no? Con esto del Black Friday, de las Navidades, Black Friday, rebajas, constantemente hay ofertas que nos impulsan esto. ¿Qué pasó? Pues que le estafaron miles de euros y ahora mismo está peleando con el banco. Es un problemón, no solamente el dinero, las preocupaciones que te genera, ese estrés que te genera después, ¿no? Entonces tenemos que pensar que hay que ser proactivos, hay que proteger esos datos antes, hay que ver qué herramientas son las que debemos usar, hay que concienciarse, porque además de las herramientas que nos ayudan mucho, herramientas de ciberseguridad, pues también nosotros tenemos que estar concienciados, tenemos que estar informados de que este tipo de cosas ocurren y así evitamos en gran medida que sucedan. Por supuesto, usuarios y empresas, ambos. Claro, amigos, porque nosotros en tiempos modernos hablamos para los emprendedores, para los empresarios que ponen en marcha los negocios y además hablamos muchas veces de esa digitalización que tenemos pendiente en las empresas. Pero es que parte de la digitalización tiene mucho que ver también no digitalizar a lo loco, sino con seguridad, ¿no? Por completo, esa es la clave. La transformación digital tiene que empezar por la ciberseguridad. No puedes acometer un proceso de digitalización sin pensar en cómo asegurar esos datos que estás subiendo a la nube, que estás toda esa transformación. Los empleados también forman parte de esa transformación digital. Claro, porque además suelen ser los empleados también vamos a decir así, un talón de Aquiles por el que pueden entrar esos delincuentes, porque son delincuentes, ¿no? Exacto, son delincuentes, tal cual. Lo único que han utilizado, pues las nuevas tecnologías, esas plataformas, esa velocidad y ese anonimato que permite la red, pues para perpetrar estos crímenes de una forma pues mucho más rápida. ¿Y de dónde sale esa imagen romántica que podemos tener del delincuente digital, del hacker? Pero no sé, que es un poco como Robin Hood, pero la realidad es que no. Es decir, el que es delincuente digital es delincuente. Claro, por eso distinguimos entre hacker y ciberdelincuente. Los hackers pues son expertos en ciberseguridad,
seguridad, en tecnología... Claro, esa es otra, que el término como que se ha llevado a la parte negativa cuando estamos hartos de ver ejemplos de hackers que trabajan para las compañías, para proteger su seguridad y que también, pues bueno, incluso trabajan para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Exacto, justo. Esa es la definición de un hacker, ¿no? Que utiliza esos conocimientos para el bien. La cultura audiovisual, pues libros, películas, series nos han mostrado ese hacker pues de una forma más oscura, que no es realmente, ¿no?, el hacker de verdad. El ciberdelincuente, por el otro lado, el cibercriminal, es aquel que se dedica a utilizar esos conocimientos para el mal. Y de hecho el problema que tenemos ahora, Borja, es que el cibercrimen se ha profesionalizado y mucho. Porque por un lado tenemos, bueno, esos ataques que decías que son masivos, que lo que intentan es llegar a un número cuanto más grande de personas mejor para ver quién pica, pero luego hay otro tipo de cibercrimen muchísimo más profesionalizado, mucho más experimentado y que tiene mucho dinero además. Con ese dinero lo invierte en I+D, tal cual. Entonces el cibercrimen ahora mismo pues ha conseguido llevar a cabo ataques muy sofisticados y, por ejemplo, cuando se trata de usuarios los ataques son más masivos, ¿no?, como estábamos explicando, este phishing de correos. Pero en el caso de las empresas, y lo estamos viendo últimamente, por ejemplo, casos de ransomware, estos malware que cifran los archivos y te piden un rescate a cambio, lo que se está viendo últimamente, la tendencia es que son mucho más profesionalizados y dirigidos, es decir, por supuesto que hacen una investigación previa de la empresa a la que van a atacar, saben perfectamente por dónde tienen que entrar sus vulnerabilidades, incluso saben qué es lo que va a pasar a continuación. Ese ransomware consiguen incluso que cifre no solamente los archivos del sistema, sino también los backups, las copias de seguridad, de forma que saben que pueden... Un desastre total, un desastre total. Y no solamente es un problema económico de ese dinero que te piden, que por supuesto no se debería pagar, como bien sabemos, sino que el coste reputacional, el coste normativo y legal es un coste enorme. Entonces hay que protegerse. Por supuesto que tenemos que saber también que a veces por muchas medidas de protección que pongamos... Sí, que la seguridad 100% no como en todos los ámbitos de la vida no existe, pero oye, mucho más complicado que te roben si tienes una alarma de seguridad, si tienes llaves de seguridad, etcétera, etcétera, que si no, ¿no? Y una vez que pasa, lo que hay que tener también, no solamente hay que tener ese plan de prevención y de protección, sino también un plan de gestión de crisis por si acaso nos pasa, porque lamentablemente está pasando a muchas empresas que tenían unos buenos sistemas de seguridad, pero se han conseguido colar a través de una pequeña ventanita que estaba abierta. Lo que hay que tener es un buen plan de gestión de crisis, de comunicación de crisis y de respuesta ante incidentes, de forma que si tenemos un problema de estos en una empresa, sepamos reaccionar muy rápido, sepamos comunicar muy bien a clientes y proveedores y que el daño sea lo menor posible, sobre todo este daño reputacional que, como digo, en el caso de empresas, pequeñas empresas, que no nos olvidemos que también son víctimas de todo esto, no solamente las grandes, tienen que saber reaccionar para evitar lo máximo posible todo este tipo de consecuencias. O sea que esto de la ciberseguridad es como el emprendimiento, ¿no? No podemos tener el 100% de posibilidades de éxito en un proyecto, pero sí que podemos reducir el factor incertidumbre, ¿no?, para que bueno, pues haya menos posibilidades y luego, como bien decías, estar muy bien preparados con nuestro plan B para que si bueno, pues nuestro negocio no termina de ir como quisiéramos o nuestra seguridad pues, se la salta un ciberdelincuente, pues sepamos reaccionar y lo hagamos lo mejor posible pues, para el bien de nuestros accionistas, de nuestra empresa, de nuestra reputación y de nuestros clientes, que al final, en la mayoría de los casos, son esos datos, ¿no?, los más valiosos para los ciberdelincuentes. Muchísimas gracias, Mónica Valle, por habernos hablado de ciberseguridad con este libro, Guiaburros Ciberseguridad, que es una lectura imprescindible para cualquier ciudadano y para cualquier emprendedor. Pues muchísimas gracias, Borja, por invitarnos y bueno, por invitarme. En otra ocasión hablamos de más cosas de ciberseguridad. Seguro que sí, porque la ciberseguridad me temo que va a ser un tema bueno, pues, principal durante los próximos años, según las empresas terminemos ese proceso, que yo creo que no termina nunca, de digitalización de nuestros sistemas.